Muy buenos días, hermanos, que Dios siga obrando en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a compartir el mensaje del Señor y este mensaje se titula Escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras. Voy a invitarles a buscar el Evangelio según San Juan, capítulo número 5, versículo 39. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39. Dice así la Biblia en Juan 5, 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. A través de la historia hemos visto cómo muchas personas, después de escudriñar las Escrituras, han llegado a la salvación. Fue el caso de Martín Lutero, este gran reformador alemán, que escudriñando la palabra de Dios se encontró con el Salvador y obtuvo la salvación, la vida eterna. Muchas personas han escudriñado las Escrituras y las han enseñado a otros, y han llegado incluso a dar la vida por defender las verdades de Dios en su palabra, en la Biblia. Ellos pagaron el precio por seguir a Jesús. Y ahora el Señor Jesucristo está diciendo, escudriñad las Escrituras. Y esa palabra, escudriñar, significa indagar meticulosamente sobre algo, lo cual muchas veces requiere revisar cosas que otros ignoran. La palabra escudriñar también significa rebuscar, examinar, investigar, averiguar, profundizar. Hace unos años escuché que la palabra escudriñar viene de una palabra griega que denota la acción, como cuando una gallina está escarbando con sus patas, con sus uñas en la tierra y encuentra y saca un gusanito. Así, de esa manera, Jesús está diciendo escudriñar las Escrituras. Es decir, que escarbemos, que profundicemos, que indaguemos, que vayamos a profundizar en la palabra de Dios. Jesús dice, escudriñad las Escrituras, y luego dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ese a vosotros os parece, ese vosotros se está refiriendo a un grupo de judíos que habían venido a escuchar a Jesús, pero que buscaban una ocasión para matarle. Anteriormente, en este capítulo 5 de Juan, comienza diciéndonos que Jesús hace un milagro, el milagro de aquel hombre que llevaba 38 años paralítico, y Jesús llegó allí al estanque de Betesda y hace el milagro. Se encuentra con este hombre, 38 años enfermo, sin poder caminar, paralítico, y Jesús le dice, toma tu lecho y anda. Y este joven, esta persona fue sanada, cogió su lecho, cogió su cama y comenzó a caminar, pero era día de reposo. Para la mentalidad judía, para ese tipo de personas, Jesús estaba quebrantando la ley de Dios, estaba trabajando en el día de reposo. Sin embargo, el propio Jesús dijo en Mateo 12, versículo 8, Él dijo, porque el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y en Marcos capítulo 2, versículo 27, Jesús dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Es decir, estos judíos, a pesar de que poseían las Escrituras, no habían profundizado, no habían escudriñado en ellas. El tener la Biblia o parte de ella no quiere decir que tenemos la vida eterna. Así como usted puede poseer un buen mapa, y eso no quiere decir que usted conozca o haya recorrido el mundo. La Biblia debe de ser investigada a profundidad y puesta en práctica. Desde el Antiguo Testamento, Dios está llamando a su pueblo para que presten atención a su palabra para después obedecerla. No lo busquen, si quieren nada más lo escuchan. En Deuteronomio capítulo número 4, versículo 1 dice, mira pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que lo ejecutéis y viváis.
Es decir, todos esos estatutos, todo lo que Dios dice en su palabra, debemos nosotros, los seres humanos, prestar atención, prestar oídos a la palabra de Dios, pero también con el fin de obedecerlo, de ponerlo en práctica. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 1, escúchenlo nada más, dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis. Es decir, el pueblo de Israel, y así cada ser humano sobre la faz de la tierra, debe de prestar mucha atención a la palabra de Dios, debe de escudriñarla, debe de profundizar, debe de investigar en ella, para después poner todo eso en práctica. Ahora, ¿por qué debemos escudriñar las Escrituras? Jesús ha dicho: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ahora dice: y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, la Biblia nos habla, nos da testimonio de la persona del Hijo de Dios, de Jesucristo, y a través de Él obtenemos la vida eterna. La Biblia, la palabra de Dios, no es un fin en sí misma, es un medio que nos revela a Dios, nos revela su persona, su carácter, su naturaleza, su esencia, nos revela quiénes somos, en qué condición estamos, nos revela qué quiere Dios de nosotros, y también nos enseña el camino de la salvación que se obtiene a través del Hijo de Dios, de Jesucristo. Voy a invitarles a buscar el Evangelio de Juan en el capítulo número 20, Evangelio según San Juan, capítulo número 20, y vamos a leer los versículos 30 y 31. Ahora vamos a ver el propósito para el cual se escribió el Evangelio de Juan y probablemente toda la Escritura. Vamos a ver por qué, cuál es el propósito que persigue la palabra de Dios. Dice así el Evangelio según San Juan, capítulo número 20, versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, la Biblia persigue el objetivo de pintarnos, de hablarnos de la persona más grande de todos los tiempos, del Señor Jesucristo, para que nosotros a través de Él, del Hijo de Dios, tengamos la vida eterna. O sea, creyendo en Él, tengamos la vida eterna. El fin de las Escrituras es que nosotros los seres humanos tengamos una relación personal con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Debemos entonces nosotros escudriñar las Escrituras. Pablo le decía a Timoteo, en 2 Timoteo 3:15 le decía: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Pablo le está diciendo a Timoteo: las sagradas Escrituras, ellas te pueden hacer sabio, ellas te hablan de Jesús, y a través de Jesús, creyendo en Él, en su obra, entonces podemos tener la vida eterna. A los judíos les parecía que tenían la vida eterna por el simple hecho de tener las Escrituras, pero la vida eterna se posee por medio de Jesucristo. Las Escrituras nos hablan de Él. No existe nada más urgente, nada más importante, nada más valioso en este mundo que la persona de Jesús. Todos los seres humanos debemos de reflexionar en las siguientes preguntas. ¿Tiene usted a Cristo? ¿Tiene usted la vida eterna? Hace aproximadamente 2 años, estando allí en Tenerife sirviendo al Señor, un día después del culto de oración, cuando llegué a casa, que encendí el móvil, me encontré que tenía una llamada perdida de un número de teléfono que yo no tenía registrado. Y entonces devolví la llamada. Al otro lado me encontré con una joven que se llama Concha, una chica madrileña que está viviendo en Tenerife, en Los Cristianos, y ella me contaba la siguiente historia. Ella me decía que hace unos meses
estaba leyendo la Biblia, que era cristiana, que estaba convertida y que empezó a escuchar por internet algunas predicaciones, y bueno, en internet encontró mi número, y esta joven lloraba porque decía que era la primera persona cristiana con la cual ella hablaba. Todas las personas a su alrededor no le comprendían lo que ella decía, no querían saber de Dios. Sin embargo, ella me decía, pero tú crees en esto, y yo sí, y me decía, no, yo también, y así, y estaba toda emocionada, comenzó a llorar. Al domingo siguiente estaba en el culto, y de ese día en adelante se esforzó por no faltar a ningún culto. Se veía una chica comprometida con Dios, le trataba siempre de predicar el evangelio, pensando que no era cristiana, que no había nacido de nuevo, y me daba cuenta que sí, que efectivamente tenía el Señor. Ella escudriñando las escrituras, se encontró con el Salvador, se encontró con Jesús, y ella se veía que tenía una relación personal con el Señor. Se bautizó y sigue caminando con el Señor, y está apasionada por Dios. La Biblia dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que tiene la capacidad de producir el nuevo nacimiento en nosotros. La palabra de Dios es la única que tiene poder de cambiar nuestra vida, de iluminar nuestra alma. Recuerden las palabras del salmista cuando dijo en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es una antorcha que ilumina nuestro corazón, que ilumina nuestra alma, que yace en la oscuridad sin Cristo, sin esperanza. Pero cuando una persona comienza a leer la Biblia, comienza ahí a tener una relación personal con el Hijo de Dios, a creer lo que Él hizo por nosotros, quién es Él, entonces la gente comienza a tener una relación personal con Jesús, y eso cambia la vida de las personas. Hoy en día, nosotros, aún siendo cristianos, no escudriñamos las Escrituras como deberíamos. Muchas veces nos hemos acomodado a que otros nos lean la palabra de Dios, nos expliquen la palabra de Dios, y damos por sentado, damos por verdadero todo lo que nos dicen. Y ahí hay un gran peligro. Corremos un gran peligro porque el propio Dios nos advierte de que por dentro de la iglesia o en el mundo iba a correr muchas falsas enseñanzas, muchas doctrinas falsas. Entonces el cristiano debe de estar preparado, debe de escudriñar las Escrituras. Miren lo que dice la Biblia en 2 a Timoteo. En la palabra de Dios encontramos en 2 a Timoteo capítulo número 4, versículo 3 y 4 lo siguiente. 2 a Timoteo capítulo número 4, versículo 3 y 4 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Está diciendo que llegará el momento en que habrá necesidad de escuchar la sana doctrina, que no se iba a escuchar con mucha frecuencia la sana doctrina. Y estamos viviendo tiempos muy difíciles donde la iglesia debe de volver su mirada a las Escrituras, y todo lo que no sea por la Biblia debemos desecharlo. Mucha gente dice, la Biblia dice, pero sin citar el versículo y sin citar el capítulo. O sea, dicen después lo que ellos quieren, pero dicen la Biblia dice. O sea, usted diga la Biblia dice, pero dígame el capítulo y el versículo para buscarlo. O sea, tenemos que ser cristianos que pasen tiempo con las Escrituras. Miren también 1 a Timoteo capítulo 4, versículo 1. 1 a Timoteo capítulo número 4, versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente, o sea, claramente, es un hecho, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y esa frase, apostatar de la fe,
significa abandonar la fe verdadera, apartarse de Dios, rebelarse contra Dios. El propio apóstol Pedro también nos advierte. En 2 de Pedro, si quieren nada más lo escuchan, en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice, 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Está hablando proféticamente, está diciendo que habrán falsos maestros, personas que encubiertamente introducirán falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Entonces está advirtiendo a la iglesia, está preparando a la iglesia para que seamos hombres y mujeres que escudriñan la palabra de Dios, que memorizan la palabra de Dios y que tienen conocimiento de las verdades de Dios en su palabra. En Primera de Juan, si quieren pueden leerlo, en Primera de Juan capítulo número 4 versículo 1, miren lo que dice para la iglesia. Primera de Juan capítulo número 4 versículo 1 dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Lo está diciendo Juan, que probemos los espíritus, porque no todos son de Dios, porque hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo. Es decir, que si son falsos profetas, esas personas van a decir: Dios me dijo esto y esto y esto, pero lo que Dios le dijo es falso. Pero van a decir: yo hablo de parte de Dios. Van a decir: Dios me ha dicho que te diga, Dios me ha dicho que les diga, pero que es falso. Son falsos profetas, falsos maestros. Entonces Dios quiere que escudriñemos su palabra. Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cada uno es responsable ante Dios de escudriñar su palabra, de alimentar su alma de la palabra de Dios. Recuerden, cuando Jesús fue tentado, Él dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como alimentamos nuestro cuerpo, también tenemos una necesidad en el alma de ser alimentada. El alma nuestra está gritando dentro de nosotros por ser atendida, por ser alimentada. Y dice Jesús que se alimenta con la palabra de Dios. Y así hay muchas personas que están siendo infelices. Hay una necesidad en el alma gritando, pero no han suplido esa necesidad. Y hasta que la persona no tiene un encuentro personal con el Señor, hasta que la persona no comienza a alimentar su alma, nada le satisface en este mundo. Porque hemos sido creados por eso, para tener una relación personal con Dios. Debemos también escudriñar las Escrituras para filtrar a través de ellas todo lo que nos enseñan, todo lo que escuchamos. Que digan que viene de parte de Dios, debemos de ir a las Escrituras. Miren qué pasaje más maravilloso nos deja Dios en su palabra para que nosotros sigamos su ejemplo. Voy a invitarles a buscar Hechos de los Apóstoles, capítulo número 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 17, los versículos 10 y 11. Precioso, desde hace muchos años tengo ese pasaje en la Biblia marcado. Hechos capítulo 17, versículos 10 y 11. El apóstol Pablo junto a Silas y otros se encuentra en su segundo viaje misionero y han llegado a Macedonia, lo que es el norte de Grecia, y ahí están predicando en diferentes ciudades la palabra de Dios. Y ahora dice lo siguiente. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud,
escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Un pasaje precioso. Interpreto este pasaje de la siguiente manera. El apóstol Pablo, un judío, llega allí a la sinagoga donde hay judíos que se reúnen y probablemente Pablo comenzó a hablarles acerca de las profecías del Antiguo Testamento, que era lo que existía hasta ese entonces. Pablo comienza a hablarles a ellos porque ellos creen en el Antiguo Testamento, son judíos, practican y viven el judaísmo. Y Pablo probablemente, estamos especulando un poco, Pablo comienza a hablarles y a decirle, mira, todas estas profecías del Antiguo Testamento, ¿se dan cuenta? Todas estas profecías fueron cumplidas en la persona de Jesús. El Cristo, el Mesías que nosotros esperábamos, ya vino. Es Jesús. Le matamos, murió en la cruz. Él resucitó, se apareció a sus discípulos, se apareció a mí en el camino a Damasco, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estas personas, después de oír a Pablo, no se quedaban con eso así, sino que iban cada día. Termina diciendo el versículo. Vamos a leer el 11, dice, y ellos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y ahora dice, escudriñando cada día las Escrituras. ¿Con qué propósito? Para ver si estas cosas eran así. Es decir, que estos creyentes diariamente escudriñaban las Escrituras y lo que existiera el Antiguo Testamento solamente. Pero ellos no se quedaban con el mensaje que el apóstol Pablo les predicaba. Imagínense, el apóstol Pablo, pero no se quedaban con lo que Pablo decía, sino que iban, vamos a ver si lo que Pablo dice es verdad. Iban a las Escrituras e investigaban. Y eso debemos hacer nosotros también. Esa es la idea. Nosotros como cristianos no debemos quedarnos con lo que oímos. Debemos ir a las Escrituras para ver si lo que nos están enseñando, lo que nos están diciendo, es realmente palabra de Dios o no. Los apóstoles y muchos cristianos más a través de la historia murieron por vivir y enseñar las verdaderas doctrinas en medio de un mundo idólatra, en medio de un mundo que tenía su particular manera de interpretar a Dios. Tenemos el ejemplo de Esteban en Hechos capítulo número 7. Esteban, aquel que se convirtió en el primer mártir de la iglesia. Él dio la vida por predicar la verdad del Evangelio. Allí en Jerusalén, que comenzó a predicar a las multitudes acerca del mensaje de la salvación, empezó a hablarles acerca de Jesús y fue apedreado y murió. Tenemos a través de la historia el ejemplo de Juan Hus, de William Tyndale y otros. Miren lo que Dios dice en su palabra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo 15. El Señor nos dice esto para todos nosotros. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y ahora dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El apóstol Pedro nos está diciendo que estemos siempre preparados para defender las verdades de Dios en su palabra, pero claro, con mansedumbre, con reverencia, es decir, con humildad, con respeto, pero que estemos siempre preparados para defender las verdades de la Escritura. Ahora viene una pregunta: ¿cómo podemos estar siempre preparados para defender las verdades de la Biblia? Bueno, pues con anterioridad debemos de haber escudriñado las Escrituras, de memorizar versículos, de poder sentir pasión por la Biblia, de estar ahí pegado a la Biblia, a la palabra de Dios. Recuerden las palabras de Dios a Josué, en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, y entonces haré prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Dice también Judas, en la carta que lleva su nombre, Judas capítulo 1 versículo 3, dice, Judas
capítulo 1, versículo 3 dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es decir, que contendamos ardientemente por las enseñanzas de la palabra de Dios, por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Que contendamos, pero como dice Pedro, con humildad, con reverencia, con respeto. Entonces hay cosas que no son negociables y es la verdad de la Biblia. Para poder defenderla hay que con anterioridad haber profundizado, haberla escudriñado. En Hechos capítulo 2, versículo 42, aparece un pasaje maravilloso que nos llama la atención. Ahí en Hechos capítulo 2, versículo 42, se da inicio a la iglesia. Es la llegada del Espíritu Santo. Como todos sabemos, Pedro predica un gran sermón y unas 3,000 personas se convierten al Señor, se bautizan. Y ahora dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nos llama la atención que en primer lugar pone y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué no dice en primer lugar y perseveraban en la oración, etcétera, etcétera? ¿O por qué no dice en primer lugar y perseveraban en la comunión unos con otros, etcétera, etcétera? ¿O por qué no dice y perseveraban en el partimiento del pan? Sino que en primer lugar pone y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Bueno, puede ser que la doctrina sana nos hace crecer sanos. Hoy en día las personas desean comer sano, desean comer 100% natural. Hoy en día las personas les gusta comprar alimentos ecológicos, que son aquellos que por lo general se cultivan evitando el uso de pesticidas, herbicidas y fertilizantes artificiales. Y eso es bueno. Debemos cuidar nuestro cuerpo. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. La Biblia dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible. Entonces es bueno que cuidemos nuestro cuerpo. Pero yo pregunto, ¿por qué de la misma manera no cuidamos nuestra alma? ¿Por qué no tratamos de alimentarnos 100% sano, espiritualmente hablando? ¿Por qué no tratamos y luchamos de crecer sanamente, de profundizar en las Escrituras y de alimentarnos al 100% con lo que Dios dice en su palabra? En definitiva, por mucho que cuidemos nuestro cuerpo, alguna causa nos va a llevar de este mundo a la presencia de Dios. Sin embargo, el alma, el espíritu es eterno. Entonces debemos de preocuparnos mucho por alimentar nuestra alma, por alimentar nuestro espíritu y hacerlo al 100% sano. Hermanos, escudriñemos las Escrituras. Dios quiere que conozcamos y apliquemos a nuestra vida la sana doctrina. Miren las palabras del Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo a Tito, en Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 1. La carta del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 1. Dice así. Tito 2, 1. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Así de sencillo. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es decir, no importa que el mundo a nuestro alrededor hable falsas doctrinas. No importa, no podemos evitar eso. Pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Vamos a leer un pasaje de la Biblia donde vamos a ver en el grado en que Dios pone las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas. Miren cómo lo une a un grupo de personas que no tienen comunión con Dios. Vamos a verlo en Primera a Timoteo, capítulo 1. Primera a Timoteo, capítulo número 1, versículo 9 y 10.
Primera a Timoteo capítulo número 1, versículos 9 y 10 dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas. Y esa palabra parricida significa personas que matan a sus padres, o matan a sus hijos, o matan a su esposa, es decir, tanto a sus descendientes como sus ascendientes. Dice para los parricidas y matricidas, aquellas personas que llegan a matar a su madre. Dice para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. ¿Cómo Dios pone a los que se oponen a la sana doctrina, o a todo eso que se opone a la sana doctrina, lo pone en el mismo sitio, en el mismo grupo de personas que llegan a matar incluso a sus padres, a sus hijos? Entonces se dan cuenta que para Dios es importante la sana doctrina, pero para nosotros retener la sana doctrina, para nosotros vivir la sana doctrina, debemos pasar tiempo con las Escrituras. El creyente debe, no es una cosa obligada ni religiosa, pero el creyente debe de apartar diariamente un tiempito, el que uno pueda, y en el día, en el rato que uno pueda, dedicarlo para el Señor, para estar en intimidad con Dios, para estar allí a solas con Dios, leyendo su palabra, orando, cultivando nuestra relación con Dios. Hermanos, cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros pasamos tiempo con las Escrituras, vamos a adquirir un conocimiento que nos va a ayudar en la vida a la hora de tomar decisiones importantes. Cuando nosotros adquirimos y sabemos cómo piensa Dios, qué Dios quiere de nosotros, a la hora de tomar una decisión, vamos a tomar decisiones que vayan conforme a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros vamos caminando en una dirección que es la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere para nosotros, Dios va a bendecir eso, porque Dios va a bendecir lo que Él ha dicho, pero Dios no está obligado a bendecir algo que Él no ha dicho. Entonces nos podemos evitar muchos errores en la vida, muchos dolores de cabeza, muchos problemas en nuestra vida, por malas decisiones que tomamos en la vida y que tenemos que después sufrir las consecuencias. Y es porque muchas veces no sabemos qué dice Dios en su palabra sobre ese tema. Entonces, nuestro deseo es que nos animemos los unos a los otros para que nos esforcemos y que pongamos la Biblia en el lugar correcto en nuestras vidas. Debemos de leerla, debemos de escudriñarla, meditarla, creerla y ponerla en práctica. Que el Señor les bendiga.